ambos conceptos un tanto de forma sinonímica. Obviamente hay ciertas variaciones, ¿no? En realidad, si pensamos en nexo, la palabra nexo es más amplia en cuanto al tipo de palabras que pueden estar contenidas en la clasificación de nexo, ¿no? Porque nexos pueden ser, por ejemplo, las preposiciones, nexos pueden ser las conjunciones también, ¿no? Entonces, en este sentido, nexo es más abarcador o es más amplio. Pero justo esa es la forma en la que suele venir en sus exámenes, ¿no? A manera de nexos, donde podríamos incluir otras palabritas que no obligatoriamente son conjunciones y que son más bien marcadores o expresiones específicamente que nos van guiando dentro de la estructura del texto. Recuerden que eso fue lo primero que establecimos con respecto a las conjunciones, ¿no? O a los nexos. Un nexo lo que hace es perdón, unir, establecer algún tipo de unión o de cercanía mediante una palabra o un grupo de palabras entre ideas, ¿no? O entre segmentos oracionales. Entonces, esto está en una de en uno de los esquemas que ya les compartí en el grupo de Classroom, el de las palabras invariables. De todos modos, vamos a verlo L. rápidamente para que ahorita aprovechemos justo a comentarlo. Les reitero, ustedes ya lo tienen, ¿eh? Este esquemita disponible. Está en el grupo de Classroom, pero vamos a retomarlo rápidamente, nada más para que recordemos los aspectos que les estoy comentando ahora. Entonces, es este el que les digo que ya habíamos revisado antes. Estamos ya obviando un poco de información sobre las preposiciones y obviando también información sobre los adverbios, porque de forma esencial para lo que nos interesa saber en cuanto al examen, pues no son tan relevantes, ¿no? Y nos enfocamos entonces a la columna de en medio o a la parte de en medio de del esquema. Ahí tenemos, les recuerdo la función. Las conjunciones o nexos tienen la función o cumplen la función de funcionar justo como la unión entre oraciones diferentes o el nexo entre ideas distintas, ¿no? Y sabemos entonces que existen dos tipos o dos clases básicas de conjunciones o de nexos en este caso, a los que vamos a referir simplemente como coordinantes y como subordinantes. Vamos a hacer una elección o una más bien selección de cuáles de las coordinantes y cuáles, perdón, de las subordinantes son las más importantes, pensando sobre todo en aquello que se llegan a encontrar más en sus exámenes, ¿no? Entonces, yo creo que ya para este punto ustedes mismos han visto que cuando les ponen preguntas o ejercicios que tienen que ver con el uso del nexo, se han dado cuenta ya de que son recurrentes, ¿no? De que más o menos tienden a ser no las mismas palabras, pero sí los mismos tipos de conjunciones o se usan para lo mismo. ¿Cuáles son las que normalmente ustedes mismos han podido observar o identificar que vienen en sus exámenes? ¿Se acuerdan? Regularmente vienen o no faltan las adversativas, ¿no? Las explicativas, estas para los casos de las coordinantes. ¿Qué más dicen por acá? Ah, las causales, correcto. Esas en el caso de de las subordinantes. Voy a poner por aquí el cuadro del chat, espérenme. Ok. Esas dos, sobre todo cuando se trata de las coordinantes, adversativas y explicativas serían de las más relevantes. Y de las subordinantes, sobre todo las más importantes tienden a ser las causales, las concesivas, las consecutivas. Diríamos que esas, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacer un recuento, porque como pueden ver, hay muchas clasificaciones de las conjunciones. En su momento, la primera vez que hablamos de las conjunciones o de los nexos, los vimos todos, ¿no? Vimos todos los tipos, si se acuerdan, y lo vimos de forma detallada bastante. En cuanto a ejemplos de oraciones copulativas, de oraciones disyuntivas, hablamos de cómo funcionan y luego también mencionamos algunas de de las conjunciones que normalmente cumplen esa función adversativa o cumplen esa función explicativa. Como ya lo recordarán, nunca nos hemos dedicado a ver exactamente cuáles son todas las palabras que cumplen esta función de conjunción explicativa o de conjunción causal, etcétera. Porque les recuerdo que pues, es un aspecto bastante, sería algo muy exhaustivo y implicaría como dedicarle mucho tiempo a ese aspecto, ¿no?
Pero como ya se los he comentado antes, si a ustedes de pronto les interesa ver exactamente cuáles son todas las palabras que pueden funcionar como nexos adversativos o cuáles son todas las palabras que pueden funcionar como nexos explicativos, etcétera, pues pueden buscar listas de palabras en internet, pueden buscar listas de palabras, de pronto en su libro de español también ahí vienen algunas listas de palabritas donde les mencionan varias expresiones o varios nexos que funcionan como los que tenemos aquí subrayados en verde, entre otras posibilidades, ¿no? Entonces, aquí lo importante, recuerden, y se los hemos comentado o se los he comentado, es identificar el tipo de relación que se vaya a establecer entre las dos partes del fragmento, ¿no? Porque normalmente va a ser esa la estructura. Tendremos una idea, un espacio en blanco y luego otra idea, ¿no? Esa sería la estructura básica. Esa es una de las formas en realidad. Otra de las formas es cuando sí les ponen el nexo en negritas y ustedes tienen que determinar específicamente si está bien usado ese nexo en ese contexto. Efectivamente, entonces vamos a notar justo la unión o la relación con el nexo entre dos oraciones, como bien lo mencionas, Navarro, ¿no? Entonces, vamos a recordar rápidamente que aquí en el contexto de las conjunciones adversativas, les estoy recordando o planteando que estas tienen una función de oposición. Recuerden que las conjunciones o los nexos adversativos nos establecen oposición, ¿vale? ¿Qué significa que me van a establecer oposición? Pues que siempre aquello que venga después del nexo corrige o se opone a lo primero, ¿no? Ahorita lo vamos a escribir de todos modos, ahorita nada más es como para que lo recuerden rápidamente. Y hay muchas palabras que funcionan de esa forma, como pero, como más, sin embargo, etcétera, ¿no? Tenemos las explicativas, que estas más bien aclaran el significado, o como su nombre nos lo indica, nos explican el significado de algo que se dice con anterioridad, ¿no? Entonces vamos a empezar con esas dos y agregamos estos datos que estamos planteando ahorita. Voy a quitar momentáneamente esto y les voy a compartir la pizarra para este caso. En esta ocasión voy a hacer un poquito más descriptivo, por si de pronto fuera necesario, en cuanto a cómo es el orden de en la que suelen aparecer la información, ¿no? Es decir, las ideas que estamos relacionando, qué orden suelen tener, para ver si queda un poquito más claro y para ver si es un poquito más evidente, sobre todo para aquellos que se les llega a complicar un poco la temática. Entonces, vamos a recordar estos aspectos de conjunciones. Ya sabemos entonces que funcionan como nexo entre distintas ideas. Vamos a poner entre dos ideas o más, para que ustedes ya vayan haciéndose esta cuestión de que en su examen regularmente viene una idea, nexo, otra idea, ¿no? Entonces ya sabiendo que son dos componentes regularmente, pues espero que quede un poquito más claro, ¿vale? Bien, entonces, de los nexos que nos importan, recuerden que dijimos que están las conjunciones o los nexos adversativos, que aquí hay que recordar lo que les estaba comentando hace un momento. La segunda oración contradice o corrige a la primera oración. Así, siempre va a ser en ese orden exactamente, ¿no? La primera oración es el planteamiento de una idea y la segunda oración va a corregir o a contradecir lo que se está diciendo con anterioridad, ¿no? O a oponerse. Hay muchas palabras que pueden funcionar aquí como para que podamos visualizar este aspecto que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la segunda oración contradice o corrige a la primera. Eso va a suceder en las conjunciones adversativas siempre, ¿no? Ahora, en cuanto a los nexos, pues ya estábamos comentando hace un momentito que de los más habituales, vamos a poner por aquí algunos ejemplos con otro colorcito, y obviamente está el pero, el más sin tilde, sin embargo, creo que sin embargo y no obstante son de las que más suelen venir en sus exámenes, ¿no? Seguramente lo han notado. Sin embargo, y no obstante, de los nexos o de las conjunciones adversativas son las más comunes o las que más vienen de pronto. ¿Hay más? Claro que sí, ¿no? Podríamos pensar también en sino o en su variante sino que, cualquiera de las dos formas, dependiendo de cómo se esté estructurando la oración.
Y bueno, obviamente hay más palabras que pueden desempeñar esta misma función, solo aquí hay que identificar, les reitero, la relación que estemos estableciendo entre oración uno y entre oración 2, ¿no? Vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos de lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Estas relaciones que podríamos llegar a considerar. Les voy a poner incisos en esta ocasión, pero se los voy a poner en un contexto un poquito amplio, como suele venir en los fragmentos. En pero también, justo, también forma parte de las conjunciones adversativas, que es exactamente igual a un pero. De hecho, creo que ha venido en alguno de sus exámenes, ¿no? Si no me equivoco, ha venido por lo menos en una ocasión el empero, que les reitero, es igualito, hace lo mismo que un pero, ¿no? Es una conjunción adversativa. El aunque también, efectivamente, les digo, es decir, no nos vamos a poner ahorita a poner como todas las palabras que pueden funcionar, pero pensando en lo que viene en su examen, está bien, ¿no? Que tengan como conciencia de que normalmente son estas las palabras que suelen poner como conjunciones adversativas. Pero más allá de eso, les reitero, hay que identificar si va o no va en ese contexto la conjunción adversativa, ¿no? Entonces, veamos el siguiente caso. Mis compañeros de equipo no me anotaron en la lista de participantes del trabajo final. Sin embargo, saqué 10 igual que ellos, ¿no? Ahí tendríamos este ejemplo, que es un ejemplo extenso y que normalmente se encuentran como fragmentos más o menos extensos en sus exámenes, pero entonces hay que identificar lo que ya les estoy comentando, ¿no? Noten cómo este, sin embargo, lo que hace es que la segunda idea, o sea, la que viene después del sin embargo, Sakeri es igual que ellos, se va a oponer o a contradecir o a corregir en alguna medida a lo que viene antes del sin embargo, ¿no? Mis compañeros de equipo no me anotaron en la lista de participantes del trabajo final. Sin embargo, Sakeri es igual que ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la oposición o la contradicción o la corrección? Pues que estamos generando en segunda posición o después del nexo estamos generando una idea que no tendría que ser lógica o que no tendría que ser una secuencia justo racional o evidente con base en el primer enunciado, ¿no? Con base en la primera parte de la oración, ¿vale? Exacto, justo sería como un poquito la cuestión, ¿no? Hay una contradicción en si no estoy en la lista de participantes, no debería haber tenido ninguna calificación, ¿no? Pero hay una entonces corrección o contradicción o una oposición en el resultado de todo ello, ¿no? Cuando se dice que sacó 10 también, ¿no? Entonces ahí tendríamos este aspecto. Espero que alcancen a identificar entonces cómo lo que viene después del nexo para este tipo de conjunciones o para este tipo de nexos no es un resultado obvio, es un resultado diferente a lo que esperaríamos de forma natural, ¿no? Entonces es ahí donde vemos justo la oposición o la corrección o la contradicción, ¿no? De la que estamos hablando hace un momentito, ¿vale? Entonces ese es un caso. Vamos a poner otro ejemplo. Podríamos poner, eh, me he esforzado demasiado en los últimos, en las últimas semanas de clases. No obstante, no he logrado sacar más de un 8 de calificación, ¿no? Ahí tendríamos otro ejemplo, calificación. Ok. El nexo obviamente es ese no obstante. Vayan notando también algunos patrones
en cuanto a la puntuación, porque de pronto sé que es algo que a algunos les genera preguntas o un poco de dudas de si van puntuación antes o después, pero les digo que eso más bien dependerá de pronto del tipo de nexo que estemos utilizando. Eh, pero bueno, entonces ahí tendríamos este caso, ¿no? Me he esforzado demasiado en las últimas semanas de clases, no obstante, no he logrado sacar más de un 8 de calificación, ¿no? El resultado de la primera oración no es el que en teoría debería ser el resultado lógico, ¿no? Sino que en alguna medida se opone o contradice lo primero, ¿no? Entonces, ahí otra vez vemos la misma secuencia. La segunda oración contradice o se opone a la primera, porque el resultado natural o el resultado lógico sería que si me esfuerzo, mi calificación debería subir, ¿no? Pero nos dice ahí, no he logrado sacar más de un 8, ¿vale? Entonces, ese es el aspecto. ¿Queda claro más o menos la cuestión de cómo suelen ordenarse estas oraciones que son adversativas, cómo primero nos plantean una idea y la que viene después tiende a corregirla, contradecirla y demás que hemos estado diciendo? Entonces, esa sería la cuestión de forma concreta sobre las conjunciones adversativas. Ahora, vamos a agregar una nota por si perdón, fuera necesario. Lo vamos a poner por aquí abajito y pondremos nota. Los nexos adversativos pueden ir antecedidos por signo de puntuación. En este caso, cuando están conformados por una sola palabra, vamos a poner entre paréntesis los de una sola palabra, o llevar signo de puntuación antes y después, que en este caso serán los que están conformados por dos o más palabras. ¿Vale? Entonces, esta es una nota que de pronto les puede servir por si de pronto el aspecto de la puntuación resulta importante al momento de elegir una respuesta, ¿no? Supongamos que se encuentran en su oración, en su segmento, dos opciones de respuesta que podrían ser funcionales porque las dos son adversativas, por ejemplo. Pero de acuerdo con la puntuación que tengamos disponible, ahí tendríamos que tomar algunas decisiones de si uso una o la otra. Podría suceder, no digo que sea común, pero podría ser algo relevante, ¿no? Entonces, nada más en cuanto a la puntuación, recuerden, en el caso de las conjunciones adversativas, las que están conformadas por una sola palabra llevan signo de puntuación antes, ¿no? Nada más. Y los que tienen dos o más palabras constituyentes, perdón, llevan signo de puntuación antes y después. Aquí vemos el caso de sin embargo y de no obstante, ¿no? Son nexos adversativos que están conformados por dos palabras en este caso, por eso llevan signo de puntuación antes y después. ¿Qué pasa si el no obstante en la segunda oración yo lo cambio por un pero o por un más? ¿Vale? Pues que ya no voy a tener que poner el segundo signo de puntuación, ¿no? Ahí nada más nos quedamos con el signo de puntuación antes y diríamos, me he esforzado demasiado en las últimas semanas. Ahí hay una falta de concordancia, ¿no? Las y últimas. Ahí. Eh, Coma, pero no he logrado sacar más de un 8 o coma, más no he logrado sacar más de un 8, ¿no? Entonces, ese puede ser un aspecto relevante. Les reitero, no aplica para todos los tipos de nexos esto que les estoy diciendo. Aplica específicamente para las conjunciones o para los nexos adversativos, ¿no? La notita que tenemos acá, ¿vale? Entonces, ahí el primer aspecto. Hablemos ahora o planteemos cuando son nexos de dos palabras se pueden considerar como locuciones. Exacto, cuando están, es algo que ya les había comentado en otra ocasión y hace no mucho, también hace unos días hablamos de ello, ¿no? Recuerden que hay de pronto expresiones que están conformadas por más de una palabra y que no les podemos quitar constituyentes, ¿no? O sea, yo no le puedo quitar, por ejemplo, al sin embargo, no puedo decir
analizar por separado el sin y analizar por separado el embargo, ¿no? Porque no es como que cada una aporte su propio significado, sino que juntas todas las palabras generan un solo sentido, ¿no? Entonces justo son locuciones, así llamamos a ese tipo de palabras, y hay muchos tipos de locuciones, ¿eh? No nada más hay locuciones conjuntivas, hay locuciones verbales, hay locuciones sustantivas, locuciones adjetivales, todas las categorías gramaticales básicamente tienen también locuciones. Correcto, González, ¿no? Por eso hemos comentado, por ejemplo, pensando en puntuación, que después del pero, o en su defecto, en este caso del más, no escribimos coma, ¿no? Lo escribimos antes. Aún hemos dicho, pensando en este aspecto de la puntuación, ¿no? Aun cuando después del pero viniera una pregunta o una exclamación, sabemos que no escribimos coma después. Hay excepciones, claro, ¿no? Como la cuestión de si después del pero introduzco información parentética, ahí sí, ¿no? Ahí sí podría poner una coma después del pero pues son casos como muy particulares, ¿no? Bueno, entonces, abordemos ahora un poquito de información sobre el punto número 2 que vamos a plantear como las explicativas. En el caso de las explicativas, aquí la segunda oración va a aclarar el significado de la primera oración, ¿no? Entonces, la segunda oración aclara el significado de la primera oración. Entonces, otra vez, vamos a pensar que la segunda parte o lo que viene después del nexo nos va a decir qué quiero decir con lo que dije antes o qué significa lo que dije antes, ¿no? Esa sería la cuestión concreta. Ahora, las palabras que comúnmente funcionan y que más llegan a venir en sus exámenes como conjunciones explicativas son, en otras palabras, eh, esto es, por ejemplo, es decir, eh, en pocas palabras, ajá. En otras palabras o en pocas palabras también funciona. Esto es decir, o sea que es más para un contexto de poca formalidad, el o sea, pero finalmente sigue estableciendo una relación explicativa, ¿no? Y hay otras, pero bueno, estas serían, les reitero, como de las más comunes. Ahorita vamos a agregar una cuestión, mejor dicho, también funciona, que también me parece que ha llegado a venir. Bueno. Hasta ahí, ¿no? Les reitero, claro que hay más y lo importante es que ustedes puedan identificar esta cuestión de cómo estamos entonces con la segunda oración aclarando el significado de la primera oración, ¿no? Pongamos algunos ejemplos de enunciados o de frases donde podamos observar este aspecto. Por ejemplo, podríamos decir, em, el viernes hay suspensión de clases en la universidad, ¿no? Es decir, tendré un día más de descanso, ¿vale? Este es un caso, este es un ejemplo. Entonces, ahí podemos observar lo que estamos comentando. Lo que estamos haciendo con este es decir, es que la segunda oración me dice qué significa o qué quiero decir con lo que dije con anterioridad, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado de decir o de expresar que el viernes hay suspensión de clases en la universidad? Eso significa que tendré un día más de descanso, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de forma obvia. Pongamos otro. No terminamos, no, vamos a cambiarlo. No nos atendieron de forma adecuada los meseros en el nuevo restaurante. En otras palabras, no dejamos propina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí tendríamos otro ejemplo, otra cuestión.
estoy expresando una idea en un principio, no nos atendieron de forma adecuada los meseros en el nuevo restaurante y cuando yo uso el nexo, en este caso, en otras palabras, estaré introduciendo a qué significa que yo exprese esta idea, ¿no? Significa que no dejamos propina si no tuve una buena atención, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el aspecto nuevamente. La nota que vamos a establecer para este tipo de nexos es que esto sí, todos los nexos que son explicativos llevan signo de puntuación antes y después, ¿no? Eso es algo también particular con respecto a esto. Entonces agregamos una notita aquí. Todos los nexos explicativos llevan signo de puntuación antes y después. Ojo, vean cómo les estoy poniendo en la nota que llevan signo de puntuación, ¿eh? No les estoy diciendo coma, no les estoy diciendo punto y coma, porque cuando yo digo signo de puntuación, pues dependerá de la complejidad del enunciado y de cómo esté redactando la oración. O sea que antes del nexo podría haber un punto y coma, podría haber un punto, podría haber una coma. Depende, les reitero, de la complejidad de la frase. Eh, lo que sí es un hecho es que lo que vendrá en la en la segunda posición, perdón, siempre va a ser coma, ¿no? Tanto para los adversativos como para los explicativos. El segundo signo, cuando lo usemos, siempre va a ser coma. El que venga antes puede ser variable, dependiendo de cómo estemos construyendo el enunciado. Exacto. En el caso de los explicativos, los nexos, perdón, explicativos tienen mínimo dos palabras, ¿no? De pronto más, como en otras palabras. Mañana iré a la peluquería, es decir, me cortaré el pelo. Claro, ¿no? Efectivamente, ese también puede ser un ejemplo adecuado, donde estamos diciendo qué significa que mañana vaya a la peluquería, ¿no? Que me voy a cortar el pelo, ¿vale? Entonces, bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ojo, vamos a jugar un poco con lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué pasa si yo intento colocar en los enunciados que ya tenemos de pronto el nexo opuesto? Es decir, el nexo distinto al que estamos manejando en un principio, ¿no? ¿Qué pasa si yo, sin embargo, en el inciso A de los ejemplos de las adversativas, pongo una conjunción explicativa? Mis compañeros de equipo no me anotaron en la lista de participantes del trabajo final. Es decir, saqué 10 igual que ellos. ¿Puedo decir que es una conclusión lógica o que estoy efectivamente explicando el significado de lo que dije con anterioridad? Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando se trata de el aspecto del examen, ¿no? Y claro, de pronto sonará raro y eso, como ya hemos mencionado, a veces puede ser obvio el hecho de que suene raro y puede ayudar bastante si se llegan a guiar únicamente por si suena bien o si suena mal, pero más allá de eso, recuerden que se trata más bien del aspecto de eh, generar un enunciado lógico, ¿no? Un enunciado que tenga coherencia. Eso es lo que buscamos justo, ¿no? Un enunciado que sea coherente con el nexo que estoy planteando específicamente. Profe, explicativos lo puso con S. ¿En dónde, perdón? Ah, sí, en la nota dices, ¿verdad? Gracias. Entonces, esa sería la cuestión importante, perdón, ¿no? Volviendo a lo que les estaba comentando. Tienen que fijarse si con el uso de ese nexo, perdón, en el enunciado, estoy generando un enunciado con coherencia, ¿vale? Entonces, se cuestionarían, ¿es coherente que la conclusión, o más bien, que el significado de que mis compañeros no me anotaran en la lista de participantes del trabajo final, es coherente que la conclusión de eso o que la explicación a eso sea que saqué un 10 igual que ellos? Pues no, ¿no? No tenemos esta relación adecuada, evidentemente. En este caso creo que es bastante obvio. Aparte, si usamos es decir, no se aclara del todo que sacó 10 porque no lo anotaron en la lista. Exacto, ¿no? Que es justo lo que tendríamos que buscar. Entender con el es decir, tendríamos que estar, en todo caso, explicando eh, como el previo de haber obtenido el 10, ¿no? En todo caso. Por ejemplo, si la oración se hubiera construido, me esforcé mucho en el trabajo o todos los integrantes del equipo nos esforzamos mucho en el trabajo final. Es decir, sacamos 10, ¿no? Por ejemplo. En otras palabras,
sacamos 10 o obtuve 10, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos estableciendo una relación lógica, una relación coherente. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre. Piensen si la frase, el segmento que están ustedes revisando con el nexo elegido tiene coherencia, ¿no? Si tiene sentido lo que se está expresando, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos unos aspectos. ¿Y qué pasa? Hagamos lo mismo con el ejemplo del inciso A, de la segunda, de las explicativas, a ver si queda con una adversativa. El viernes hay suspensión de clases en la universidad, sin embargo, tendré un día más de descanso. Otra vez, no hay una relación lógica, ¿no? Entonces, no es o positivo o no es contradictorio tener un día más de descanso si va a haber un día de suspensión, ¿no? Sería una relación lógica la que deberíamos establecer nuevamente, ¿vale? Entonces, ahí tenemos los primeros dos tipos de nexos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos venido planteando? ¿Algo que no les quede del todo claro? ¿Alguno de ustedes? Bueno, entonces si no hay preguntas de esta primera parte, voy a cambiar la diapositiva por si quieren hacer una foto o lo que necesiten con esta información y nos pasamos a otra para hablar de otro tipo de nexos. Ok, bueno, dejen cambio esto y hablemos ahora de las oraciones, o más bien de los nexos causales. Por alguna razón, a muchos de ustedes se les complica diferenciar a un nexo causal de un nexo consecutivo. Eso es lo que vamos a establecer ahorita. Probablemente nos dé tiempo nada más de eso por el día de hoy y mañana empezamos a hacer algunos ejercicios donde podamos hacer una simulación de lo que ustedes tienden a encontrar en sus exámenes, ¿no? Entonces, ponemos por aquí como número 3 causales. Los nexos causales o las conjunciones causales, lo que van a hacer de forma concreta es, ojo, la causa siempre va a venir en segunda posición en la mayoría de los casos, pero también es una realidad que la causa puede venir al principio. Entonces vamos a hacer esa aclaración por si de pronto fuera necesario tenerlo presente. Primero, entonces recuerden que las conjunciones causales de forma concreta nos establecen o nos señalan una razón, nos señalan un motivo o un porqué, como ustedes quieran explicarlo, ¿no? Entonces, una de las oraciones indica un porqué, una razón o un motivo de la otra oración. Vean cómo aquí no les estoy dando un orden concreto, ¿no? A diferencia de los nexos que vimos como explicativos y como adversativos, aquí no estamos indicando un orden específico, porque las conjunciones causales o los nexos causales pueden ubicarse en distintas posiciones. Entonces, la razón de la cosa o de una de las ideas podría venir al principio o la razón podría venir al final, ¿no? O la causa o el motivo o el porqué, como lo quieran llamar, puede venir bien al principio del enunciado o al final del enunciado. Como normalmente llega a venir en sus exámenes, es más bien en segunda posición, ¿no? Normalmente la causa suele venir después del nexo, ¿no? Entonces la razón o el por qué tiende a venir después del nexo, pero la realidad es que puede venir al principio o puede venir en la segunda parte, ¿no? Entonces ahí no hay un orden específico como lo hemos venido estableciendo, por eso no señalo ese orden concreto. ¿Qué tipo de palabras sabemos que regularmente funcionan como nexos causales? Pues el más básico, sabemos que es porque. Ay, ¿qué otras? Ya que, ah, ¿qué más? ¿Cuáles otras recuerdan? Ajá, dado que, como también, puesto que,
Ajá. En consecuencia es más bien algo consecutivo, ¿eh? Justo la palabra consecuencia implica la idea de lo consecutivo. ¿Vale? Entonces, ese más bien sería lo consecutivo, ya lo estaremos viendo en un ratito más. Puesto que ya lo tenemos, ajá. Entonces, obviamente, les reitero, hay varias palabritas que pueden tener esta función. Simplemente estamos retomando algunas de ellas. Pues, claro, también funciona el pues. Bueno, entonces estas son normalmente las que más tienden a venir, por ejemplo, en sus exámenes, ¿no? El ya que, el puesto que, el por qué, el pues o el dado que me parece, ¿no? Entonces, ojo, vean cómo aquí tenemos algunos nexos que están conformados por una palabra y otros que están conformados por dos palabritas, ¿no? Pero aquí no es como lo que habíamos venido diciendo en los nexos anteriores, en el caso de los explicativos y de los adversativos, que decíamos, si hay dos palabras, normalmente ya tenemos signo antes y signo después. Aquí no aplica eso en todos los casos, ¿no? Entonces, aquí hay unas cuantas variaciones y habrá que estar atentos a estos aspectos, ¿no? Ya les digo, no podríamos ponernos a decir exactamente, este nexo lleva antes y después, este otro nexo lleva solo antes, perdón, o este otro lleva nunca, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí de pronto hay cuestiones particulares que ya no podemos entrar tanto a detalle de eso, pero ya antes se los he comentado, yo ya los he invitado a que usen el diccionario de la RAE. Si les interesara ver de forma concreta en qué casos o cuáles sí llevan antes y después, los invito a que busquen esa expresión en el diccionario de la RAE. Les voy a mostrar cómo lo pueden encontrar rápidamente. Por ejemplo, si ustedes buscan, no están, ahorita están viendo la pizarra, ¿verdad? Déjenme más bien les comparto esta cosa, la, la página esta. Vean aquí, ¿no? Yo ya hice la búsqueda de la palabra pues en el diccionario. Y vean cómo nos dice que es una conjunción, ya establecimos eso desde el principio, que es una conjunción. En algún contexto puede funcionar como adverbio, nos dice por aquí, si es equivalente a un sí o si es equivalente a un después, ¿vale? Pero bueno, nos interesa de forma concreta el uso como conjunción. Y ahí vemos los ejemplos que nos ponen, ¿no? En el caso del pues, la coma siempre va antes, ¿no? Háblale tú, coma, pues lo conoces más que yo. Repito, pues, que hace lo que debe. Vean cómo hay una pequeña variación aquí. La coma va antes y después, pero ya tiene un uso diferente. Vean cómo en el primer ejemplo nos está diciendo que denota causa, motivo o razón. Por eso decimos que es causal. Y en el caso de que sea causal, la coma va antes, ¿no? Lo podemos ver aquí en el ejemplo. En el segundo ejemplo nos dice que es una conjunción con valor continuativo. O sea, lo que está haciendo es simplemente darle continuidad a la primera idea. La primera idea es, repito. Y ese pues lo único que hace es permitir la continuación de esa idea. Repito, pues, que hace lo que debe, ¿no? Entonces, es un contexto diferente de uso del pues y por esa razón específica, aquí le estamos colocando coma antes y después, ¿vale? Con valor ilativo, que sería equivalente a un luego, también la coma va antes, entonces, ya les digo, ¿no? Si les interesa de pronto conocer exactamente a algunos de ustedes si ese nexo lleva antes y después o solo antes y tal, pues los invito a eso, ¿no? A que entren al diccionario, escriban la palabra que les interesa y en los ejemplos nos pueden poner algunas cuestiones, ¿no? El por qué, como conjunción causal, que igual nos dice causa o razón de algo. No puedo asistir porque estaba ausente, ¿no? Y entonces aquí tenemos el nexo. Vean cómo habitualmente el por qué no lleva coma antes, ¿no? Pero esa es la característica exactamente del por qué. Y el segundo ejemplo, porque es rico, no quiere estudiar, ¿vale? ¿Qué podemos observar en estas dos oraciones, perdón, que estamos aquí revisando? ¿Se acuerdan que les dije, cuando el nexo es causal, la causa se puede poner al principio o se puede poner en la segunda parte, ¿no? Aquí lo podemos ver. En el primer ejemplo lo tenemos en la segunda parte, la causa. ¿Cuál es la razón o la causa de no haber podido asistir? Estar ausente, ¿no? O sea, no estar en el lugar o en la ciudad. Ahí está la causa. En cambio, en el segundo ejemplo, la causa está al principio. ¿Cuál es la razón de no querer estudiar?
porque es rico. El ser rico sería la causa, ¿no? Y ahí lo ponemos al principio. Entonces, para que noten cómo, les decía hace un momento, en la cuestión de los nexos causales, no digo que todos, habrá algunos que de hecho por su forma pueden tener o deben tener un orden muy particular, pero lo habitual es que la cuestión de los nexos causales o de las conjunciones causales, la parte que me indica el motivo o la causa la pueda ubicar al principio o al final, ¿no? Entonces ahí tendríamos algunos aspectos. Entonces aquí ya se entraron. El por qué regularmente no lleva coma antes, ¿no? ¿Qué otras palabras dijimos? El cómo, lo mismo, ¿no? Aquí está, como conjunción de forma concreta. Bueno, aquí nos habla de distintos tipos de usos del cómo como conjunción, pero nos interesa el cómo como conjunción causal, ¿no? Si la ven por ahí, acá está. En incisos iniciales, con el verbo en indicativo, introduce subordinadas causales, ¿no? Que es lo que estamos hablando, la cuestión de lo causal. Como recibí tarde el aviso, coma, no pude llegar a tiempo. Ahí tenemos la cuestión de la razón. ¿Cuál es la razón o la causa de no poder llegar a tiempo? Haber recibido tarde el aviso, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos estos aspectos. Bueno, eso nada más les digo para que ustedes vean estas características que puedan tener los nexos. Voy a regresar a la pizarra, que era lo que estábamos revisando ahorita. Y bueno, ahorita ya vimos algunos ejemplos, pero yo les voy a poner a ver si algún otro un poquito más extenso para que podamos jugar un poquito con los otros nexos que vayamos a comentar ahorita. ¿Sí? Entonces, les reitero, el uso del diccionario puede tener bastantes ventajas para este tipo de cuestiones particulares. Obviamente, para aquellos que les interese o que tengan la duda en esos casos concretos, yo sé que hay algunos, entonces pueden ir haciendo la consulta de las distintas expresiones y ahí se van dando cuenta. Bueno, pongamos un ejemplo acá. Se me han congelado los dedos de la mano porque hace demasiado frío. Ahí tendríamos la cuestión, ¿no? El nexo es el por qué, y les reitero, el nexo en este caso siempre nos va a introducir a la causa, al motivo o a la razón, que es lo que hemos venido expresando, ¿vale? Un segundo ejemplo acá. Vamos a usar el ya que. Em, ahí está. No estuvimos en la reunión de padres de familia. Nuestros hijos, ya que ambos teníamos trabajo pendiente, ¿no? Entonces vean, el ya que, por ejemplo, está conformado por dos palabras y aún así solo lleva signo de puntuación antes, ¿vale? Entonces, como nota, vamos a poner lo que ya estábamos comentando ahorita. Los nexos explicativos son muy variables en cuanto a la posición, en cuanto al uso de puntuación, de signos de puntuación, vamos a poner. Se sugiere consultar el diccionario y ahí, ¿no? Para los que tengan interés. Pero aquí no les puedo, entonces, a lo que quiero llegar es que aquí no les puedo establecer una regla específica o un aspecto específico en cuanto al uso de los signos de puntuación, porque es variable para cada una de las frases, ¿no? El por qué no lleva regularmente antes, el ya que sí, pero nada más antes, eh, el dado que también lleva antes, el cómo no lleva coma antes y siempre viene al principio, por ejemplo, el puesto que lleva coma antes nada más, el pues, si es causal, solo la lleva antes,
etcétera, ¿no? Entonces, ahí tendríamos distintas cuestiones concretas, ¿vale? Entonces, los invito a que si les interesa uno en particular, así como se los mostré, busquen en el diccionario. Dado que llovió toda la tarde, no pude asistir al evento. Claro, ¿no? Y en el ejemplo que tú estás poniendo, ahí el aspecto de la causa está al principio, ¿no? La causa de no poder asistir al evento es que llovió toda la tarde y está introducido por ese dado que. Muy bien. Ya no lo escribo, pero es evidentemente correcto, Sánchez. Porque quiero nada más rápidamente que podamos establecer la cuestión ahorita de los consecutivos, para que podamos un poquito mencionar cómo los diferenciamos y que notemos cómo funcionan diferente, ¿no? Para la cuestión de los nexos consecutivos, lo que sucede es que nos van a indicar siempre el aspecto de el resultado de una acción, la consecuencia, obviamente, de una acción. Aquí sí vamos a volver al orden específico. Entonces, la segunda oración funcionará como la consecuencia, perdón, o el resultado de la primera oración. Ese va a ser siempre el orden. La segunda oración será la consecuencia o resultado de la primera. Aquí no hay variación, ¿no? No hay variación en el orden. Siempre, 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 les reitero, la segunda oración nos va a indicar la consecuencia o el resultado de la primera forzosamente. ¿Qué nexos conocen o recuerdan que funcionan como consecutivos? Puede ser el más común que viene mucho en sus exámenes, por lo tanto, ¿no? ¿Qué otros? A pesar de que no es consecutivo, ¿eh? Es más bien concesivo. Es diferente consecutivo de concesivo, ¿vale? Así que, ajá, el que también, por sí solo, ahorita podemos poner un ejemplo. En conclusión, como está, o en consecuencia, como estaba diciendo uno de sus compañeros, en consecuencia, entonces, vale, ajá, de manera que, bien. Entonces, ahí tendríamos también algunos aspectos particulares, ¿no? Con que también funciona. Bueno. Vamos a retomar nada más estos. La cuestión con estos nexos igual es variable, ¿no? Así como lo mencionamos con los causales, aquí también es variable. Algunos llevan antes, aquí sí todos los consecutivos, aquí me pasé de esta coma, ¿no? Es así que, así. Eh, lo que sí es un hecho es que los consecutivos siempre llevan nexo antes, ¿vale? Eso lo vamos a poner en la nota. Nota. Los nexos consecutivos siempre llevan signo de puntuación antes y algunos lo van a llevar también después. Depende, ¿vale? Otra vez, aquí también los invito a que consulten el diccionario si tienen alguna duda en particular. Bien, pongamos algunos ejemplos rápidamente antes de que se nos termine el tiempo con respecto a esto. Podríamos poner, y aquí vean el orden, ¿no? Que les estaba comentando de forma concreta. El ejemplo uno que tenemos en los consecutivos es muy similar al ejemplo uno que tenemos en los nexos causales, pero noten cómo yo no podría considerar que la causa sea cualquiera de esas dos para este efecto, ¿no? Claramente el nexo es este que tenemos aquí, ¿no? Este que, ¿vale? Entonces, tengo el planteamiento de la idea, ¿sí? Que es hace mucho frío.
que se me congelaron los dedos de la mano. Ese que me está introduciendo justo a la consecuencia o el resultado de la primera idea. El resultado de la idea de que haga mucho frío es que se me han congelado los dedos de la mano, pero no estoy hablando de una causa, ¿vale? Entonces, vean, si hiciéramos la sustitución aquí y dijéramos, hace mucho frío, voy a cambiar ese tanto por un mucho. Eh, entonces, a lo que quiero llegar, mejor no lo voy a cambiar porque es más adecuado con el tanto. A lo que quiero llegar en este sentido es que yo no podría decir que la causa de que haga mucho frío es que se me hayan congelado los dedos, ¿no? Evidentemente sería un aspecto equivocado considerar que la causa de que haga frío es que se me congelaron los dedos. Ahí no podría poner un porque, no podría poner algo causal. Pero si lo tuviera al revés, sí, ¿no? Como lo tenemos en el ejemplo de arriba. Entonces, en este sentido, sí son muy cercanas las relaciones de causa-consecuencia, ¿no? Específicamente, pero depende del orden, ¿no? Depende del orden en el que se estén planteando las oraciones que estén conformando al fragmento, ¿vale? Entonces, es diferente decir, hace tanto frío porque se me congelaron los dedos de la mano que se me congelaron los dedos de la mano porque hace mucho frío, ¿no? Eso sí sería lógico, como lo tenemos en el primer ejemplo. Entonces vean cómo para aspectos causales y consecutivos, de pronto nada más volteando el orden de los elementos y obviamente cambiando el nexo, podemos llegar a generar un significado alterno o diferente, ¿no? Entonces, esa es la particularidad y también la relación tan estrecha que existe entre los nexos que son causales y los nexos que son específicamente consecutivos. Bien, pongamos otro caso. Ujú. Voy a retomar algunos que están poniendo acá. Llegué muy tarde a casa, así que no cené, ¿vale? Entonces, claro, aquí el nexo es este así que justo en este caso, el así que nada más lleva coma antes, ¿no? Entonces, la consecuencia de llegar muy tarde a casa es no cenar, ¿vale? Si yo lo cambiara por un porque o por un nexo causal, el sentido no tiene, o el enunciado, el fragmento no tiene sentido, ¿no? Llegué muy tarde a casa porque no cené. Como que de pronto ya se pierde el aspecto que se pretendería expresar, ¿no? En cuanto al uso de la conjunción ahí. Les pongo otro ejemplo que también está poniendo nuestros compañeros para que veamos cómo la puntuación de los nexos consecutivos también puede ser antes y después. No estudié para el examen, por lo tanto, lo reprobé, ¿no? Justo. Aquí vean cómo el nexo, por lo tanto, sí tiene signo de puntuación antes y también tiene signo de puntuación después. Entonces, es variable en este aspecto, ¿vale? Bueno, obviamente, esto que les acabo de poner acá, los nexos consecutivos siempre llevan signos de puntuación antes. El qué sería la excepción, ¿no? El primer ejemplo es una excepción, ¿vale? Pero de ahí en fuera, lo habitual es que sí lleven signo de puntuación antes, como mínimo, y algunos lo llevan también después, algunos no, ¿vale? Entonces, espero que puedan observar este aspecto, cómo tenemos este orden concreto de que tenemos la primera idea y la segunda idea será la consecuencia de la primera, ¿no? Entonces, ahí la relación concreta. ¿Tenemos aquí alguna pregunta o algo que necesitemos establecer o plantear hasta ahorita sobre estos dos? Y espero que también vayan notando cómo de pronto, de forma clara, no son equivalentes, no funcionan iguales los nexos causales y los nexos consecutivos, porque de pronto cambiamos completamente la lógica del enunciado, ¿no? Se podría cambiar por conjunciones explicativas sí, en algún contexto puede funcionar, ¿no? Lo explicativo. Hace tanto frío, o bueno, llegué muy tarde a casa, es decir, no cené, ¿no? Pueden ser equivalentes en algún contexto, pero no creo que en su examen vayan a encontrar como este aspecto de simultáneamente un nexo que sea explicativo y un nexo que sea consecutivo, por ejemplo, ¿no? Seguro que será mucho más obvio que eso. Pero sí, obviamente aquí sí podríamos seguir manteniendo ideas con sentido al cambiar el nexo consecutivo por el nexo explicativo, pero obviamente pues cambiamos la relación, ¿no? Y la interacción entre las dos partes.
Bien. Bueno, algo que quisiéramos agregar antes de finalizar por el día de hoy. Mañana vamos a iniciar haciendo un ejercicio. Bien. Entonces, vamos a hacer ejercicios similares a los que vienen en su examen, con espacios y completar los espacios o con la frase en negritas, el nexo en negritas y que ustedes identifiquen dónde se está usando bien el nexo. ¿Vale? De los explicativos se podría diferenciar por los signos. Claro, los explicativos dijimos que finalmente siempre llevan signo antes y después, pero aparte la relación que establecen es muy distinta, García, ¿no? Te digo, los explicativos nos aclaran el significado de algo que se dice antes y los consecutivos nos indican eso, la consecuencia, el resultado de lo que se dice antes, ¿vale? Entonces, bueno, espero que esto lo aclare un poquito. Ya mañana con los ejercicios espero también que quede un poquito más claro y las dudas que se vayan generando, pues las vamos planteando para ir resolviendo. Bien. Pues listo, chicos. Si no hay nada más que agregar, terminamos por el día de hoy y nos vemos mañana con la actividad. Que tengan buena tarde. Se cuidan.